Hola, estimados estudiantes, ¿cómo están? Ojalá que se encuentren bien. La clase de hoy corresponde a la monarquía absoluta y monarquía parlamentaria. Para recapitular un poco lo que hemos visto, recuerden que estamos en el periodo de la Edad Moderna y ¿qué significa esto? Cambian la parte cultural, la parte religiosa y la parte política, que es la parte que estamos viendo ahora. Recuerden de que ya no es un estado que está fragmentado como la presentación anterior, y que tiene pequeños feudos o tierras, sino que es un estado completo, un estado unido. Y ese estado unido está guiado por un líder que es el rey. Entonces, este rey, la característica que tiene esta monarquía, recuerden que el rey es una monarquía de un solo representante. Acá en la materia que vamos a ver, la gran diferencia es que existieron monarquías que fueron absolutas, o sea, la figura del rey era única al nivel casi como de un dios. Habían estados, recuerden que existe todo lo que es Europa. Ustedes pueden buscar Europa en un atlas o en internet, y en Europa habían distintos estados, ¿ya? Distintas monarquías. Cada estado tenía su monarquía y habían monarquías que existían que eran absolutas, como la definición que tenemos nosotros aquí. Y otras eran monarquías normales, o también existían que eran monarquías parlamentarias. Hay términos aquí que tienen un poco relación a, por ejemplo, el parlamentario tiene que ver con el parlamento, o sea, el Congreso. Pero les voy a explicar en qué consiste esto. Esta monarquía absoluta y monarquía parlamentaria se produjeron desde el siglo XV hasta el siglo XVI, tirado para el XVII, donde las monarquías nacionales fortalecieron la concentración del poder en manos de la corona. Eso ya lo sabemos. Transitaron hacia el absolutismo, como lo acabo de explicar. Habían monarquías que eran normales y otras que eran absolutistas. ¿Cuáles eran las monarquías absolutistas? Principalmente España y Francia. Fueron los máximos exponentes del absolutismo, como los reyes Felipe II de España y Luis XIV de Francia. Acá está el caso contrario, que es de la monarquía parlamentaria. En Inglaterra, durante el siglo XVI, el rey estableció acuerdos con nobles y burgueses para poder gobernar. Se terminó así la admisión de representantes en las ciudades, burgos y condados en el Parlamento. Sin embargo, en 1603 subió al trono Jacobo I, primer rey de la dinastía Estuardo, que se caracterizó por mantener el control absoluto de su gobierno. La consecuencia inmediata fue el conflicto permanente con el Parlamento. O sea, el rey, que es cabeza de todo este estado, tuvo problemas con el Parlamento, que recuerden que es la segunda división que tiene un estado o segundo mandato. Y obviamente se produjeron unas guerras, 3 guerras civiles, y obviamente esta dinastía de este rey, el del rey Jacobo I, se terminó. Y aquí es donde la figura del Parlamento queda como importante. Dice aquí, el Parlamento entregó la corona a Guillermo III de Orange, quien aceptó los términos expresados por la Asamblea, en el que el acta declara de derechos humanos, y se estableció así una monarquía parlamentaria. Acá tienen las dos formas de monarquías que hubieron en Europa. Para mayor aclaración, acá tenemos las definiciones propias de qué consiste cada uno, para que lo puedan entender de mejor forma. Esta infografía nos muestra un poco de cómo es esta pirámide, entre comillas, social y política de una monarquía absoluta. Tenemos aquí a la cabeza, que es el soberano, el dueño de todo, del estado de todo, el rey. ¿Quiénes son los súbditos de este rey? El pueblo. ¿Qué característica tiene esta monarquía? Es un poder ilimitado, hereditario y vitalicio. ¿Qué quiere decir ilimitado? Que no tiene límites, abarca todo el estado. Que es hereditario, o sea, si el rey tiene hijos, esa monarquía pasa
a su hijo. ¿Y qué es vitalicio? Que dura hasta más de la muerte. Este rey tiene tareas de promulgar leyes, dictamina justicia, establece y cobra impuestos, nombra y destituye funcionarios, dirige el ejército y la diplomacia, entre otros. O sea, el rey hace todo a su parecer. Solo él puede convocar asambleas. Asambleas son reuniones grandes de muchos integrantes de la sociedad, instancia de representación de los súbditos, por ejemplo, las Cortes de España y los Estados Generales en Francia. Aquí vemos una pirámide social donde muestra un poco cómo es este sistema dirigido por la forma política social que abarca toda Europa. Tenemos, como ustedes vuelvo a repetir, una pirámide, pero esta pirámide está dividida también en subniveles. Siempre a la cabeza va a estar la nobleza o el rey. Cuando hablamos de nobleza siempre son los familiares muy directos del rey. Lo que viene debajo son, obviamente, generalmente es la iglesia. Esa iglesia también tiene mucha relación o tiene lazos sanguíneos con el rey, familiares, primos, hermanos, etc. Acá tenemos también otro nivel que son los otro tipo de nobles. Esos nobles ya tienen un rango un poco menor y aquí vemos una especie de clérigo. No es un obispo como el que estamos aquí en el segundo nivel, que es este rojo. De ahí para abajo estamos hablando de casi unos burgueses comerciantes donde no tienen mucho nivel social o tienen un mejor nivel social de los que están aquí abajo, que es el tercer estado. ¿Ya? Se ven las características que tienen ustedes aquí, se ven claro el nivel diferente. Y acá, por ejemplo, más abajo ya está la burguesía, los comerciantes, pero de un nivel más bajo. Y abajo están los campesinos, los obreros, los trabajadores de la tierra, etc. Como un nivel más inferior. Y aquí tenemos una pregunta express. ¿Qué semejanzas y diferencias caracterizaron a la monarquía absoluta y parlamentaria? La van respondiendo ahí o la responden en su cuaderno y además tienen un trabajo adicional que no es mucho, solo tienen que investigar un poco. Les dejo un link con un video breve, no más de 6 minutos, donde explica un poco en qué consistió, obviamente con información complementaria a la materia que se está viendo. Cualquier duda, consulta, me escribe sin ningún problema. Que tengan buen día.